Muy buenos días. Damos inicio a la audiencia en vista pública en el expediente formado por inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial promovida por la Asociación Círculo de Empresarios de la Educación de Guatemala por medio del presidente Felipe Miguel Aramis Bautista González, impugnando el artículo 23 del decreto número 12-91 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Educación Nacional. El señor secretario general de la Corte hará relación de lo relativo a la norma denunciada y la petición de fondo y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el señor secretario. Gracias, señor presidente. La entidad promotora de la acción solicita, con base en los argumentos de derecho que quedaron contenidos en el escrito originario, que la Corte de Constitucionalidad, al dictar sentencia, resuelva: a. Ordenar al Congreso de la República de Guatemala que dentro de los 15 días siguientes que se notifique a dicho organismo la sentencia de la presente inconstitucionalidad general por omisión parcial del artículo 23 de la Ley de Educación Nacional cumpla el contenido de la sentencia antes identificada. Inconstitucionalidad general por omisión parcial contra el artículo 23 de la Ley de Educación Nacional. B. Que el Congreso de la República de Guatemala, al notificársele la sentencia dictada en la presente inconstitucionalidad general por omisión parcial, previa calificación del despacho, artículo 151 de la Ley del Organismo Legislativo, conforme el trámite de las proposiciones de ley proceda a reformar el artículo 23 de la Ley de Educación Nacional, decreto 12-91 del Congreso de la República de Guatemala, en el siguiente sentido. Artículo 23 de la Ley de Educación Nacional, decreto 12-91 del Congreso de la República de Guatemala. Artículo 23. Definición. Los centros educativos privados son establecimientos a cargo de la iniciativa privada que ofrecen servicios educativos de conformidad con los derechos y obligaciones contenidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, convenciones y tratados internacionales aceptados y ratificados por el Estado de Guatemala en materia educativa. La presente ley, los reglamentos y disposiciones aprobadas por el Ministerio de Educación, quien a la vez tiene la responsabilidad de velar por su correcta aplicación y cumplimiento. Que los efectos del fallo que emita la Honorable Corte de Constitucionalidad en la presente inconstitucionalidad general por omisión parcial contra el artículo 23 de la Ley de Educación Nacional se retrotraigan a la fecha de la publicación de la suspensión provisional del artículo 23 de la Ley de Educación Nacional, decreto 12-91 del Congreso de la República de Guatemala. Que dentro de los 3 días siguientes a la fecha en que quede firme la sentencia que emita la Honorable Corte de Constitucionalidad en la presente inconstitucionalidad general por omisión parcial del artículo 23 de la Ley de Educación Nacional, se publique la sentencia en el Diario de Centroamérica. De conformidad con la normativa reglamentaria que rige las audiencias públicas, quien haga uso de la palabra, deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública, previsto en el artículo 61 de estas disposiciones reglamentarias, y no dar lectura a ningún documento salvo que cuente para ello con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada uno de los sujetos intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Pueden hacer uso de la palabra el solicitante de la acción de inconstitucionalidad y de la presente vista pública, es decir, la Asociación Círculo de Empresarios de la Educación de Guatemala, por medio del presidente, abogado Felipe Miguel Aramis Bautista González, quien actúa con su auxilio y con el de los abogados Gloria Elizabeth Jiménez Maldonado
y Julio Eustaquio Bamaca Godínez. En el uso de la palabra, el abogado Bautista González. Adelante. Señores magistrados, muy buenos días, distinguidos abogados del Ministerio Público y del Ministerio de Educación. Quienes hemos trabajado de maestros de educación primaria y en educación secundaria, hemos sentido en carne propia los efectos negativos del artículo 23 de la Ley de Educación Nacional, porque encuadra de una vez el proceso educativo en reglamentos y disposiciones del Ministerio de Educación y omite la Constitución Política de la República de Guatemala, los tratados y convenciones internacionales y la propia Ley de Educación Nacional. El daño que se le ha hecho a la educación del país con este tipo de normas ha sido realmente muy grande realmente. Porque el Ministerio de Educación tiene esa tendencia a aplicar más reglamentos que la Ley de Educación Nacional o la Constitución de la República, y que no se digan los tratados y convenciones internacionales. En el periódico publicó un señor que fue ministro de Educación los antecedentes de la Ley de Educación Nacional. Se aprobó en el Congreso faltando 2 días para la elección. Es decir, la ley esta fue aprobada con una presión política, pero tremenda. Y estos son los resultados. Realmente una ley bastante deficiente, porque toda su estructura es de reglamento. Es un reglamento con apellido de ley, pero no es ley realmente. Es un reglamento en su estructura. Este artículo 23 se viene aplicando en la educación privada y muchos, pero muchos proyectos educativos han sido rechazados precisamente por este tipo de normas que dice que la educación se impartirá conforme los reglamentos y disposiciones del Ministerio de Educación. Se omite la Constitución Política de la República de Guatemala, los tratados y convenciones internacionales y la propia ley. Para entrar al fondo del asunto es necesario traer a colación la información errónea que se imparte en muchas facultades de ciencias jurídicas y sociales al afirmar que la pirámide que le dicen de Kelsen es de Kelsen. Hay algunos autores que le asignan este trabajo a Santo Tomás de Aquino, autor de la Suma Teológica. Pero también el mismo profesor Eduardo García Maínez dice que realmente el tema de la jerarquía de las normas jurídicas es un tema que viene desde la Edad Media, pero que los abogados vieneses, 100 abogados vieneses, compaginaron en la idea de la clasificación de las normas jurídicas. Y precisamente en esto incluye, porque estoy trayendo a colación esto, porque tiene que ver el desarrollo de la norma jurídica en este sentido, para llegar a la supremacía constitucional. Sin menospreciar el pensamiento de los colegas maestros del Sindicato de Maestros del Ministerio de Educación, realmente cuando uno lee la Ley de Educación Nacional
y fundamentalmente este artículo 23 se da cuenta de la poca experiencia de ellos, su escasa formación intelectual y al mismo tiempo su desconocimiento de los principios pedagógicos, psicopedagógicos, antropológicos y sociológicos para la creación de este tipo de normas. Y es que realmente tenemos que entender también que la educación es un proceso político. En Estados Unidos la educación, la alfabetización se hizo precisamente porque había que enseñar a leer la Biblia. En Francia también la alfabetización fue un proceso político porque había que enseñar el uso de las nuevas armas en la Revolución Francesa. Un dato muy importante en la educación latinoamericana es la reforma educativa en Ecuador. El señor presidente de la República convocó a los 3 organismos del Estado y maestros para que dieran su opinión esa misma tarde sobre el proyecto de la reforma educativa. Todos se pronunciaron a favor del proyecto educativo y entonces el Congreso de la República ya estaba convocado, llevaron la aprobación y esa misma tarde la reforma educativa en Ecuador realmente fue aprobada. En la educación primaria que nosotros recibimos se nos enseñaba a hacer como trabajos manuales, loritos y casitas. Sin embargo, ahora, por la reforma educativa que opera en Ecuador, ahora los estudiantes en Ecuador salen técnicos en radiocomunicaciones, técnicos en carpintería, es decir, ya los muchachos de 6º año primaria llevan implícitamente una formación más práctica. Me he referido a esto porque realmente este artículo 23 sí viola el artículo 44, el artículo 175 y el 204 de la Constitución de la República, que son normas superiores. Pero el Ministerio de Educación, por esa mentalidad, yo le llamo así mentalidad reglamentaria, ellos no aplican la Constitución de la República. Ellos solamente reglamentos y todo es reglamento, ¿verdad? Entonces, con esa mentalidad han provocado realmente un desajuste en el desarrollo de la educación nacional. Voy a referirme en forma concreta y lacónica a lo manifestado por el Congreso de la República de Guatemala en la audiencia que por 15 días le concediera la Honorable Corte de Constitucionalidad. Realmente el Congreso de la República, pues no dijo nada, realmente simplemente pidió que se declarara sin lugar la inconstitucionalidad, pero realmente el Congreso de la República. Y entonces nos estábamos recordando que en el año de 1960, en actitudes como estas, escribimos un poema que se llama Qué lindo es ser diputado. En cuanto a lo contestado por el Ministerio de Educación, realmente pareciera que fuera un miembro del sindicato de maestros quien contestó este memorial y no un distinguido doctor en pedagogía, porque realmente era una oportunidad muy valiosa para que el Ministerio de Educación luciera sus conceptos y sus valores en materia de educación, pero no lo hizo realmente, ¿verdad? No lo hizo el señor Ministro de Educación. Se comienzan a repetir conceptos que ya están incluidos en los considerandos de la Ley de Educación Nacional. Y en cuanto a lo manifestado por el Ministerio Público, realmente no es cierto lo que dice el Ministerio Público, que nosotros no hayamos presentado la confrontación de las normas jurídicas. Claro que lo hicimos y al mismo tiempo presentamos las conclusiones y los razonamientos aplicables a este caso. Fue un poco difícil leer la contestación del Ministerio Público, porque realmente es un texto totalmente farragoso.
difícil de leer, pero lo leímos y nos dimos cuenta que realmente también su aporte en este sentido no es de mayor cosa. Al contrario, pues viola una norma de redacción. Realmente cuando se redacta un memorial o un documento, una noticia de televisión o de radio o una noticia para un periódico escrito, los párrafos no deben de ir más de 8 renglones, que son los que capta realmente una mente para entender una idea. Señores magistrados, con el respeto que ustedes se merecen, les queremos decir que la Honorable Corte de Constitucionalidad ha hecho los mejores aportes en materia de educación. Precisamente en el expediente número 303-90 y 330-90, la Honorable Corte de Constitucionalidad realmente hace un análisis tan profundo que realmente merece nuestra admiración, merece nuestro respeto, y por lo mismo solicitamos a la Honorable Corte de Constitucionalidad que estos valiosos conceptos que hemos comentado se apliquen también a la inconstitucionalidad que hemos presentado contra el artículo 24 de la Ley de Educación Nacional. Es una omisión realmente dañina, realmente nos ha hecho demasiado daño esa omisión y ha sujetado al proceso educativo únicamente a reglamentos. Esperamos de que se declare con lugar la inconstitucionalidad identificada y como consecuencia se ordene su publicación en el Diario de Centroamérica. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias al abogado Bautista González. Damos la intervención al ministro de Educación, Óscar Hugo López Rivas, quien delegó la representación en la abogada lesbia Marisol Solís Méndez, quien actúa con su auxilio y a quien dejamos en el uso de la palabra. Buenos días, honorables magistrados. Yo comparezco en representación del Ministerio de Educación, calidad que acredito con el acuerdo certificado que quedó agregado en autos. El Ministerio de Educación, como tercero interesado dentro de esta inconstitucionalidad planteada por el presidente del Círculo de Empresarios de la Educación de Guatemala, se manifiesta indicando que el presidente indica que se han violado, se han limitado, se han tergiversado, que el artículo 23 de la Ley de Educación Nacional ha tergiversado, limitado, violado artículos constitucionales. Pero al hacer su descripción no hace una confrontación jurídica en la que establezca claramente cuál es esa violación a los artículos que él cita en su inconstitucionalidad planteada. En consecuencia, no se cumple con el requisito que establece o preceptúa el artículo 135 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Inconstitucionalidad, y eso hace que se imposibilite hacer ese análisis por no haber sido claro en el planteamiento, por lo que el Ministerio de Educación solicita a los honorables magistrados que declaren sin lugar la inconstitucionalidad planteada. Solamente honorables magistrados. Muchas gracias, abogada Solís Méndez. Finaliza la audiencia con la participación del Ministerio Público a través de la agente fiscal de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Dirección Personal, abogada Heidi Patricia Esteban López de Escobar, quien actúa con su auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, honorables magistradas, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, señores abogados que me han antecedido en la palabra. En el presente caso, la Asociación del Círculo de Empresarios de la Educación de Guatemala interpone inconstitucionalidad general en contra del artículo 23 de la Ley de Educación Nacional. Dicho artículo regula que los centros educativos privados van a ser regulados
a través de los reglamentos emitidos por el Ministerio de Educación. Ahora bien, el postulante indica que esta normativa transgrede los artículos 71, 72, 73, 74, 140, 149, 175 y 221 de la Constitución Política de la República. Estima esta institución que la inconstitucionalidad general parcial debe ser declarada sin lugar, atendiendo a que no existe una parificación entre el artículo 23 de la Ley de Educación Nacional y las normas constitucionales que anteriormente he mencionado. Se puede constatar en el memorial de interposición de dicha acción que el postulante hizo únicamente una transcripción de los artículos constitucionales, sin llevar a cabo un análisis jurídico de por qué este artículo transgrede los artículos mencionados anteriormente. Para que se declare la inaplicabilidad de una norma, debe de existir en su contenido sustancial o material una transgresión evidente a la Constitución Política de la República de Guatemala. Él no explica las razones, no es claro en los motivos de por qué esta norma transgrede la norma constitucional. Como dije anteriormente, no existe un enfoque jurídico. Ello hace que el postulante no haya dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 135 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, al artículo 29 del Acuerdo 4-89 de la Honorable Corte de Constitucionalidad y del artículo 12 del Acuerdo 1-2013, los cuales son claros en indicar que debe de existir un apartado en el cual el solicitante exprese de manera clara los motivos en los cuales radica esa transgresión de la norma ordinaria con la norma constitucional. Esta Honorable Corte de Constitucionalidad en reiterados fallos ha indicado que no puede entrar a conocer una inconstitucionalidad cuando ésta no está debidamente motivada. En un reciente fallo emitido por esta Honorable Corte en el expediente 632-2016, en la sentencia del 1 de septiembre del 2016, indica que en tal sentido, dice, esas acciones deben desestimarse cuando del examen correspondiente se advierte que se omitió realizar la parificación necesaria entre los preceptos objetados y los constitucionales que se señalan como infringidos, en virtud de que se impide al Tribunal Constitucional efectuar el análisis del fondo correspondiente. También, señores magistrados, la inconstitucionalidad debe ser declarada sin lugar, porque el postulante en sus argumentaciones indica que existe una omisión legislativa, pero también es cierto que en su memorial indica de que citó el expediente 1822-2011, en el cual se hace referencia al bloque de constitucionalidad. Él dice que el artículo 23 de la Ley de Educación Nacional no señala expresamente que los centros educativos deben de ser regulados por los reglamentos emitidos por el Ministerio de Educación y que se debe de indicar que debe de ser también regulados a través de los convenios y tratados internacionales. El postulante o solicitante olvida que de conformidad con el artículo 46 y doctrina reiterada por esta Honorable Corte de Constitucionalidad, nosotros debemos de hacer aplicación al bloque de constitucionalidad, al derecho convencional en cada una de las resoluciones que sean emitidas ya tanto por órganos jurisdiccionales como por órganos administrativos, de tal manera que el Ministerio de Educación, en este caso, debe de atender y de aplicar dicho derecho convencional y sus administrados, en este caso, para renuncia al ejemplo del solicitante, puede hacer sus requerimientos a través del derecho de petición, haciendo uso y aplicación también del derecho convencional, de tal manera que la Fiscalía de Asuntos Constitucionales reitera el memorial emitido en su oportunidad por la abogada encargada del caso y que en esta oportunidad reitero, solicitando expresamente que la inconstitucionalidad solicitada por la Asociación del Círculo de Empresarios de la Educación de Guatemala, a través del abogado Felipe Miguel Aramis Bautista González, contra el artículo 23 de la Ley de Educación Nacional, sea declarada sin lugar. Muchas gracias.
Muchas gracias, abogada Esteban López de Escobar. La audiencia ha concluido.